Saludos chicos, clase virtual de Egipto. Hola. Saluden bien duro, hagan una bulla, Hola. griten para que se despierten. Fran, Excelente, excelente. Bueno chicillos, vean, vamos a empezar con la clase del Antiguo Egipto del día de hoy. Como les dije, esta clasecilla va a estar subida al canal de YouTube. Es sobre el Antiguo Egipto. Estamos viendo civilizaciones antiguas, ya vimos Mesopotamia con la clase grabada y hoy vamos a ver el Antiguo Egipto. Como les dije, la clase de hoy va a estar dividida o segmentada en dos partes. Una parte así de clase video grabada y la otra va a ser una clase práctica. Lo primero que tenemos que ver del Antiguo Egipto es esto que está acá. Esto que se llama aquí, esto es un cuadro, un arte representativo del Antiguo Egipto. Aquí está el nivel de escritura que ellos tenían, que es escritura jeroglífica, que ahorita la vamos a ver más adelante. Y aquí hay una representación de la coronación de un faraón. ¿Ok? Esto que está aquí era la corona del faraón, digamos cuando estaba empezando la parte del imperio. La parte roja y la parte blanca representaban cada una del Bajo y el Alto Egipto, que ahorita les explico qué es eso. Ok. ¿Cuáles son los orígenes? Dicen que empezaron en el milenio 4 antes de Cristo, que los primeros egipcios vivían en clanes. ¿Se acuerdan los clanes cuando vimos la época neolítica? Sí. ¿Se acuerdan? Que eran como pequeñas ciudades o pequeñas aldeas de gente, grupos de familias de personas que vivían en un mismo lugar. Esos eran los clanes. Sí. Ok. Bueno, resulta que el Antiguo Egipto estaba dividido en dos partes. Una que se va a llamar el Alto Egipto y otra que se va a llamar el Bajo Egipto. El Bajo. Es correcto. Ok. Va a llegar un rey que se va a llamar el rey Menes, que es el que va a fusionar las dos partes de Egipto. Por eso es que la corona está como fusionada. Véanla aquí en la imagen. Tiene la corona blanca que representa el Alto Egipto y la corona roja que representa el Bajo Egipto. Por eso es que las primeras coronas dobles de los faraones eran de color rojo y blanco respectivamente. El rey Menes se encargó de fundar también la primera capital. Una de esas fue Memphis y después la trasladan a Tebas. Y ahorita vamos a ver cómo era que estaba. La ubicación de las sociedades antiguas de Egipto estaban cerca del río Nilo, ¿verdad? Aquí están un poco lo que son los límites, que no son tan importantes para efectos de examen, pero sí para efectos de historia. Uno, que al norte tenían el mar Mediterráneo. Eso va a ser muy importante para ellos, porque a pesar de que es una zona árida y desértica, pues tenían acceso al mar. Al oeste tenían el desierto de Libia, al este el Mar Rojo y al sur las cataratas de Asuán. Estaban rodeados de agua. Estaban rodeados de agua, sí. Y va a estar acompañado por uno de los ríos más largos del mundo, que es el río Nilo. ¿Verdad? Vean cómo estaba distribuida la sociedad egipcia. Aquí está la capital, que es Memphis. Aquí cerca están las pirámides de Giza. El Bajo Egipto es la parte que se conocía cerca del mar Mediterráneo. Y el Alto Egipto era la que estaba en la parte más alta o la parte más adentro de la península arábica. De la zona del río Nilo, perdón. Dentro de todo esto, Tebas y Memphis son las ciudades más importantes. Todo lo que ellos hacían lo comerciaban por el río Nilo. ¿Okay? Y esto que está aquí, que se ven que hay como dos columnas. Eran templos grandes que habían en esos lugares. Y donde hay palmeras es donde estaban los oasis, donde ellos también podían sacar agua. Pero a Egipto le decían que era un don del Nilo. ¿Por qué era un don del Nilo? Porque gracias al río Nilo es que podían subsistir como sociedad. Gracias al río Nilo es que ellos logran controlar, por ejemplo, saben cuándo es que el río Nilo es muy estable en su caudal, o sea, casi siempre tiene la misma cantidad de agua, pero ellos sabían que habían tiempos en que el río se desbordaba. Entonces, ese tiempo lo utilizaban para hacer las siembras de los diferentes productos.
Por ejemplo, ellos consumían muchos trigo y centeno, básicamente que era parte de su dieta principal, digamos como lo que sería el arroz y los frijoles de nosotros ahorita. Pero ¿de qué es el centeno? El centeno es con lo que hacen como el pan integral, es un cereal. Ah, ok, Ujú. ok. Bueno, otra pregunta me iban a hacer, perdón. ¿No? ¿Nadie? Ok. Lo que ellos hacían era que con el caudal, cuando estaba alto, inundaban sus diferentes terrenos de siembra, y eso cuando el caudal bajaba del Nilo dejaba como una arenita en esa parte. Entonces ahí lo que hacía era lo que se llamaba el limo. El limo es como un fertilizante natural de la tierra. Entonces por eso es que ellos tenían una sociedad tan avanzada, porque el río Nilo les permitía tener un desarrollo muy importante. Ellos todos se vinieron, digamos, los Chido. egipcios, su origen es igual del centro de África y de los primeros pueblos mesopotamios que llegaron a instalarse en esta zona. Por eso es que físicamente los mesopotamios y los egipcios se parecen un poco. Chido. ¿Ok? A pesar de que la región, como les digo, era bastante desértica y que no había mucha vegetación, porque la vegetación era como por partes, digamos, como aisladas, no había bosques grandes ni nada por el estilo. Entonces, por ejemplo, la madera era algo sumamente preciado para los egipcios. Casi que era un producto invaluable en ese momento. Las épocas del año donde más el río crece es en julio y en agosto. Todavía se mantiene un poco esa tendencia. Todavía en estos días, en el Egipto moderno, digamos. Y ahí estaba el limo o el barro que yo les decía que fertilizaba los campos y que les permitía pues tener siembras y cosechas más productivas. Entonces ven lo que ellos hacían. Agarraban el río Nilo y lo desviaban cerca de las aldeas o de las ciudades para poder hacer los campos de siembra. Bueno, esto es más o menos en cómo se dividió la parte histórica del Antiguo Egipto. La primera es el Imperio Antiguo, que se ubica temporalmente entre los 3100 y los 2200 a.C. El Imperio Medio, que es de los 2000 a los 1800, y el Imperio Nuevo, que se ubica de los 1600 a los 1100 a.C. Durante el Imperio Antiguo, ¿qué es lo más importante? Que la capital fue Memphis. Ahí destacaron varios faraones. El faraón Keops y Kefren. También surgieron varios príncipes, por ejemplo en la ciudad de Tebas. Tebas ya fue como recuperando importancia o fue siendo la ciudad más importante hasta que en el Imperio Nuevo se unifica y la capital va a ser Tebas. Ahí se va a conquistar el terreno de Nubia, que es como al sur de Egipto. Y también se empiezan a utilizar, por ejemplo, caballos de guerra con los carros. Y se empieza a utilizar las armas de hierro, que yo les había comentado la vez pasada, que era muy importante la utilización de ese metal porque es más duradero, es más fuerte que el bronce y el cobre que estaban utilizando en un principio. Y el Imperio Nuevo, que tuvo los emperadores más famosos, por ejemplo Tutmosis y Ramsés. No sé si han escuchado el emperador Ramsés. No. ¿Nunca lo han escuchado? No. Sí, Sí. ¿Qué han escuchado de Ramsés? No, sí he profe. escuchado eso, pero Nada no más de tengo idea. Ramsey. Ramsés es... Ramsey es de Rápidos y Furiosos. También, No. pero también hay un jugador. Ah, sí, hay un jugador de Ramsey, sí, cierto. Ramsés, Pero yo perdón. me refería al jugador, profe. Ah, ya, que cada vez... Ese es el que cada vez que mete un gol se muere alguien famoso, ¿no? Ese mismo. Ok. Eso mismo, profe. Sí, Qué sí. miedo, ¿ah? Bueno, Ramsés es el que sale... Yo no sé si ustedes han visto una película que se llama Los 10 Mandamientos. No. A donde le caen la historia bíblica que le caen los 7 plagas de Egipto. Que Moisés creo que va, sí. que Moisés va a liberar a los hebreos de los egipcios. Creo. Yo me vi la novela. Ok, sí, es lo mismo. En ese tiempo,
ese tiempo supuestamente está ocurriendo durante el reinado de Ramsés. Supuestamente, ¿verdad? Lo que pasa es que no hay un dato, digamos, que demuestre en ese tiempo que Ramsés era o que tenía esclavos los hebreos, por así decirlo. Sin embargo, sí se sabe que los egipcios eran una sociedad esclavista. Egipto fue conquistado posteriormente por Alejandro Magno, eso lo vamos a ver cuando veamos a los griegos, y en el siglo I por los romanos. Ahí es cuando termina la época del Imperio Egipcio. ¿Alguien sabe cuál fue la última faraón de Egipto? No. Cleopatra. Cleopatra, exactamente. Cleopatra fue la última. Sí. Sí. Ella se enamora de en aquel tiempo el emperador de Roma, que es Julio César. Posteriormente, tiene una relación ahí como con el que queda a cargo, que es Octavio Augusto, y se termina suicidando junto con él. Muchos dicen que se suicidó con veneno de cobra, otros dicen que fue la picadura de una cobra propiamente que ella se generó, ¿verdad? Ahí, que lo picara la cobra, por así decirlo. Otros dicen que simplemente se acuchilló, digamos, se cortó. Hay muchas versiones de cómo murió Cleopatra. Cleopatra era una mujer muy inteligente y muy capaz. De hecho, dominaba un montón de idiomas, tenía hasta libros de cosmetología, o sea, de cómo maquillarse. Había estudiado latín, sabía hablar latín para comunicarse con los romanos. Bueno, era una mujer muy, muy inteligente y aparte de que todo eso, había ganado una guerra civil contra su hermano, para dominar todo lo que era el Imperio Egipcio. Sí. Bueno, en el aspecto sociopolítico, el que estaba a cargo era el faraón, ¿verdad? Que era la cabeza de todo el sistema, todo dependía del faraón. El faraón también, en muchos de los casos, era un sacerdote muy cercano con los dioses y en otro montón de tiempo se consideró también un dios, ¿verdad? Generalmente era un cargo hereditario, o sea, si su papá era faraón, usted iba a ser faraón, digamos. Pero para ser faraón tenía que ser el hijo mayor de cada familia. Entonces, si uno es el tercer hijo salado, no va a ser faraón. No, al menos que se mueran los dos primeros. Entonces, eso llevaba mucho a complots para matar faraones o para matar digamos, gente que quería ser faraón, entonces mataba a sus parientes para ser faraones. También tenían una característica muy importante. Ellos creían mucho en la preservación de la sangre. Entonces, generalmente, si tenían hermanas, se podían casar con las hermanas. Generalmente se casaban con familiares cercanos porque era para tratar de preservar la sangre, ¿verdad? Entonces salían cada cosa ahí, ¿verdad? Durante la historia egipcia, porque ustedes saben que no es solo un problema moral ni ético en la época actual, sino que hay un problema genético por tener ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces eso era lo que pasaba. En el campo social estaba el faraón en la parte más alta de la pirámide. Después seguían los nobles sacerdotes y altos funcionarios. Después seguían los soldados, pero no crean ustedes que los soldados solo servían para la guerra. No. O sea, los soldados Eran como también policías, profe. eran como tipo policías, pero también eran grandes constructores. Entonces, si los soldados no había guerra, lo que se dedicaban era a construir qué casas, qué pirámides, qué templos, qué palacios, etcétera, etcétera, durante su tiempo libre. No era que simplemente se dedicaban a la guerra. Después estaban los escribas. ¿Qué creen que hacían los escribas? Escribir. Exactamente. Escribir. Entonces ellos se encargaban de datar todo lo que estaba pasando y anotarlo en ese código que nosotros vimos, que es la escritura jeroglífica. Posteriormente estaban los comerciantes y mercaderes. Habían comerciantes muy adinerados dentro de la sociedad egipcia. Después los artesanos, que se dedicaban a la escultura, por ejemplo, a la fabricación de ornamentos, o sea, como adornos, vasijas,
telas. También teníamos los campesinos, que era la mayoría de la población, en conjunto con los esclavos, que se dedicaban pues a labrar la tierra, a hacer las labores como más complicadillas. Y por último estaban los esclavos, que bueno, los esclavos eran considerados como nada, ¿verdad? Eran objetos, básicamente, dentro de la sociedad egipcia. Y les tocaban obviamente las tareas más complicadas. En el campo económico, vean todos los cereales que sembraron. Como les dije ahora, centeno y trigo eran los más importantes. También tenían algodón, lino, legumbres. Las legumbres son como las lentejas, ¿verdad? No tenían frijoles, los frijoles son de acá, de América. Dale, frijoles. Y sacaban una planta llamada papiro. El papiro, chicos, es como una hoja de papel. Digamos, ellos le hacían un proceso y hacían como pergaminos. En los pergaminos era donde ellos escribían. Entonces, por eso es que tenemos tanta información de cómo vivían los egipcios, porque se han encontrado muchos pergaminos con mucha información. Y aparte de los grabados que hay en los diferentes lugares. ¿Verdad? Aquí les puse un jueguillo de Egipto por si algún día quieren jugarlo. De ejemplo. En los aspectos económicos, tenían agricultura, tenían industria, tenían ganadería. La industria que ellos tenían era industria en metales. Y tenían muchísimo comercio con diferentes ciudades. Y como fue tan largo el periodo, por ejemplo, Egipto llegó a ser parte muy importante del Imperio Romano. O sea, los romanos no hubieran podido existir sin Egipto, porque ellos le mandaban mucha comida en cereales, básicamente, a los egipcios acerca de lo que ellos necesitaran. La cerámica y el cuero también era otra cosa con lo que ellos trabajaban. Vamos a ver. El mercado en un principio era de trueque o de intercambio de bienes. Entonces, si yo tenía, no sé, centeno y quería comerme un pedazo de carnero, cambiaba centeno por carnero. Y así lo hacían. ¿Verdad? Los escribas también tenían otra función, que era no solo de escribir, sino que también eran como un tipo de contador. Entonces usted buscaba un escriba que le llevara sus cuentas para saber cómo era su trabajo, o si, qué estaba produciendo y qué no. En el campo cultural, en su religión eran politeístas. Aquí les puse los dioses más importantes, como Osiris, como Isis y como Horus. Vean a Horus, la coronilla que lleva. ¿Okay? Sí, la combinación del alto y del bajo. Exactamente, la misma corona que lleva el emperador, Egipto, por ejemplo, el faraón en un principio, ¿verdad? Los dioses representaban situaciones naturales o faraones, o representaban ciudades también, dependiendo, ¿verdad? Y pueden cambiar sus nombres o varían sus nombres de acuerdo a la época que están. Por ejemplo, está el dios Ra, que es el dios del sol. Ra. ¿Verdad? Ra. Y perdón, casi todos los altos cargos eran calvos. Recuerden que es una... ¿Ah? Una pregunta, devuélvase a la anterior diapositiva un toque. Sí. La corona que lleva Horus, ¿no tiene los colores al revés? Oye, es cierto. Oh, qué bien. No me he fijado nunca en ese detalle hasta ahorita que usted me dijo. Vamos a revisar. Muy raro, bro. Rojo y blanco, sí, ¿verdad que sí? Las tiene al revés. No no sé si es a propósito o fue un error terrible el que dibujó eso. Puede ser cualquiera de las dos. O las dos. O las dos. Sí. Bueno, casi todos los chicos, los que eran de altos cargos, se cortaban el pelo así a ras, ¿verdad? Antes ser calvo, ¿verdad? Era un símbolo de estatus hasta cierto punto. Era ser todo profe. Sí, porque, ¿verdad? Tenían como sus cosas curiosas. Dentro del campo cultural, o sea, dentro de la religión, los sacerdotes eran muy importantes para los egipcios, porque ellos eran los que hacían ofrendas a los dioses,
Tenían perfumes, vestidos, eran los que asesoraban al faraón en muchas cosas, porque ellos eran los que tenían un contacto pues con los dioses en aquel momento. Aquí están algunos de los dioses más importantes. Tienen características antropomorfas. Eso quiere decir que mezclan animales Con humanos. con humanos. Yoyos. Pero que hay cosas de Dios, está cachete. Sí. Este es Los Amon yoyos. Ra, el dios del sol. Tum, tum. ¿Verdad? Está Osiris, que es el dios de la fertilidad, ¿verdad? Resucitó y se convirtió en un dios juez. Es el juez de los muertos, Osiris. Entonces, él lo estaba esperando cuando usted moría. Y lo momificaban. Él era él que lo estaba esperando en la puerta a la entrada de la ciudad de los muertos. Buenas. ¿Verdad? Está Isis, que es la diosa de la luna y protectora de los niños. En algunos otros casos también de la maternidad. Horus, dios de los cielos y de la guerra, ¿verdad? Muy parecido a este que está acá. También. Ellos mezclan como muchos elementos. Esto es... Ya me pasé. Para alcanzar la vida del más allá, bueno, usted tenía que pasar ahí como por Osiris, lo que vendría siendo nosotros, digamos, San Pedro, ¿verdad? Que nos está esperando en la puerta del cielo y nos va a decir pase o no pase. Era algo muy parecido a lo que hacían con Osiris. Okay. Y entre los egipcios creían que entre más preservado estaba el cuerpo, mejor le iba a ir en la otra vida. Y entre más cosas usted tuviera en su habitación, más cosas se iba a llevar. Entonces ellos creían que se llevaban las cosas, digamos, a la otra vida. Entonces, por ejemplo, cuando moría un faraón, que era pues el puesto más alto, se le hacía el proceso de momificación y en el cuarto lo llenaban de oro, de mirra, de incienso, que le metían comida, de todo, lo que a ustedes se les ocurra, para que ese faraón tuviera un viaje más placentero y pudiera pasar a la tierra de los muertos. Wow. Por eso es que ellos momificaban en aquel tiempo. ¿Verdad? El proceso de momificación lo hacían bastante, es bastante curioso cómo ellos embalsamaban los cuerpos. Por ejemplo, le sacaban todos los órganos, no quedaba nada ahí adentro. Incluso le licuaban el cerebro y se lo sacaban por una pajilla. ¿Qué asco? Se lo comían. No, lo desechaban. Pero, ¿por qué hacían eso? Porque si usted le queda un órgano interno, Se pudre. se pudre, genera gusano, entonces se pudre el cuerpo y entonces el proceso de momificación se perdía. Entonces ellos lo que hacían era como que le untaban como una capa de cera por dentro al cuerpo, digamos, para que el cuerpo se preservara. Por eso hay momias muy bien preservadas. Y hay animales también que son preservados. Por ejemplo, los gatos eran momificados en algunos casos. Y los que más momificaron fueron Creo que un toro también. Yo creo que un toro también. Sí. Y también momificaron muchos halcones. Muchos halcones. Entonces hay halcones que tienen sarcófagos. Este proceso de momificación, eso sí, no era para cualquiera porque era caro. Era muy caro que lo momificaran. ¿Verdad? En cuanto a la producción artística, legado cultural, bueno, la construcción de monumentos grandísimos, ¿verdad? Ahora si quieren me dan un chancecito y me meto para que vean una imagen 3D de que hay por ahí del antiguo Egipto. Hay muchísimos templos, muchas pirámides, obeliscos. Bueno, está la Esfinge, ¿verdad? Que la mayoría lo ha visto. Las pirámides, ¿ustedes qué creen que eran? Eran templos para Eran las sacrificios. Triángulos. Eran tumbas, sí, eran tumbas de uno o dos faraones. O sea, hacían una vara gigante nada más para un faraón. De hecho, los faraones, A mí no me parece chido que ser fuera faraón. para eso. por ejemplo, los de Giza, las tres pirámides de Giza, o sea, ellos empezaron su tiempo faraónico y prácticamente que empezar a construir la pirámide de una vez. O sea, ellos estaban construyendo su tumba. Sí, profe. El arquitecto. ¿Verdad? Las pirámides en un principio eran todas blancas. Eran blancas, estaban como forradas en mármol. De ahí se Pero el fue mármol a- se les a cayó, eso, obviamente, a ¿verdad? pedirlo. Y después de que las hicieron.
O sea, el interior es de roca sólida. Pero lo que estaba como afuera, la cubierta, era de mármol. Si quieren, ahora les enseño un dibujo que hay por ahí de las pirámides también. ¿Y dónde ponían al faraón? ¿En la punta? No, O lo algo así. ponían como en el No, centro. Eso es adentro. como un laberinto ahí por dentro. Entonces tiene trampas y Sí, todo. sí, Sí. pero, ok, sí, ya es que entendí mal algo. Ok. El arte muy muy ligado a lo que era la religión. Glorificar los dioses, los faraones. Las esculturas representaban la solemnidad, la fuerza, el poder. La pintura que ellos tenían, que era muy curiosa, que ahorita la podemos analizar. Ellos no se dedicaban a tener unas pinturas así como muy hermosa, como muy detallada, pero sí muy estética. A ellos les importaba mucho la estética. Y el sistema de escritura, también vean quién fue el que lo descubrió. Frank. Jean Francais de Jean Champollion, el mismo que descubrió la escritura cuneiforme de los Espérame. mesopotamios. Esa ahí cosa más de profe. ¿Sí? Con la misma piedra Rosetta que descubrió cómo era la escritura cuneiforme, con la traducción de griego a egipcio, es que se logró construir o reconstruir, perdón, cómo era la escritura jeroglífica. Desarrollaron muchísimo lo que es la matemática. En la ingeniería eran voladísimos los egipcios, eran carguísimos. En la parte de la astronomía y la medicina también. Tenían avances muy importantes, incluso hacían operaciones sencillas. ¿En serio? Sí, tenían operaciones sencillas. Aquí les voy a enseñar, por ejemplo, de cómo ellos hacían cómo ellos hacían su arte. Vean, por ejemplo, ellos dibujaban las caras de costado. ¿Lo ven ahí? Oh. Ajá, sí. El torso de frente. Como si me estuvieran viendo a mí ahorita. Entonces era como algo así. Y los brazos de lado. Y las piernas también. Así era como ellos hacían su arte. De ahí sí ¿Ven? más fácil hacerlo. Exactamente. Profe, dibujan mejor que yo. Porque no tienen que hacer toda la cara. No tienen que hacer toda la cara, que es difícil de dibujar. Y que no se aprecia tanto detalle como se puede apreciar aquí, ¿verdad? Porque si esto estuviera de frente, por ejemplo, no se vería bien la corona. O así. Entonces por eso les digo, era un arte muy estético. Pero muy poco elaborado, digamos, muy esbelto no era, porque no se dedicaba mucho a eso. Aquí les voy a enseñar. Vamos a ver. Les voy a enseñar aquí. Vamos a ver. El profe juega CSGO. Veanlas cómo se veían, chicos. Oh, blanquitas. Más cute. Como decían, ya eran del National Así. Geographic. Y la Ahí está. punta era de oro. Oh, de oro puro, profe. Sí. Sí, de oro. Bueno, forrado en oro. Mira, tenían ¿Ven? tenían Así un se veían las cañazo pirámides de para Egipto. esto. En aquel tiempo. Hay gente que tiene ahí como ideas de que fueron los extraterrestres, etcétera, etcétera, pero no fue así. O sea, si ya se ha descubierto cómo es que se elaboraron las pirámides. Lo que hacían era que iban poniendo rampas y iban haciendo la pirámide hacia arriba. Rampas. Con rampas, sí. Para poder jalar los bloques de piedra. Hay bloques de piedra de las pirámides de Egipto que pesan 2 o 3 toneladas, o sea, 3.000 kilos. No voy a decir F. Sí, por eso dicen que fueron los aliens. ¿Verdad? Pero, Sí. pero no tiene nada que ver los extraterrestres. No hay que subestimarnos como especie. Y vamos a ver. Sí, pero pues que psíquicos, profe. Vamos a ver un momentito. Regálame un segundo. 3D, profe, 3D. No me va a salir. Pinterest. Bueno, apenas la encuentre. Ahora mientras ustedes hacen un trabajo yo les busco. Bueno, chiquillos, despídense para la clase de YouTube. Chao. F, chao.